Bueno, bienvenidos, les damos las gracias por venir, por llegarse y sobre todo por haber participado de este nuevo año del RESCOM. Creemos que es más que importante lo que se relevó respecto a educación, a deportes y a salud y cultura. Más que importante para nuestro pueblo, sobre todo lo que hablábamos recién con las docentes, de poder después ver plasmados en índices en qué condiciones estamos, que no es lo mismo que uno a lo mejor ver un pantallazo general del pueblo y decir, a veces nos quejamos demasiado, ¿no? Y cuando vienen estas cuestiones decimos, oh, mira, en realidad por la localidad que somos y la cantidad de habitantes que tenemos, estamos muy bien parados. Entonces, bueno, poder tener estos índices nos ayudan a saber en dónde estamos parados, pero sobre todo a valorar también lo que ya tenemos, ¿no? Bueno, agradecerle, le voy a dar lugar a Karina, como siempre, que es quien nos hace el relevamiento todos los años. Este año no vamos a volver a repetir el relevamiento que hacemos mes a mes sobre lo que lleva Carlito de la canasta básica y lo que es combustible. Lo vamos pasando mes a mes dentro de nuestras redes, cuál es el informe, y si alguien tiene interés de saberlo, porque no lo veo, lo que sea, tiene la cooperativa la posibilidad de que se lo pasemos, ¿no? Pero bueno, no queríamos extendernos otro año con algo, o sea, volver a repetir. Así que le damos lugar a Cari para que nos cuente un poco. Bienvenida, Cari, gracias a vos. Bueno, en principio agradecer, como siempre, a la cooperativa por la posibilidad de llevar adelante este trabajo. El relevamiento se lleva, lo que nos va a permitir también en lo que es como pueblo. Nosotros no tenemos datos para comparar indicadores anteriores como para comparar el desarrollo o el estancamiento o el retroceso, por decirlo por las tres posibilidades que tienen los pueblos de llevar adelante su vida, su comunidad. Entonces creo que esto, lo importante es eso, ¿no? Que a partir de estos indicadores, en el futuro, de acá a 5 o a 10 años, vamos a tener un parámetro donde pararnos para ver cómo avanzamos. Eso por un lado. Segundo, bueno, agradecer a todas las instituciones a las que nos hemos llegado para relevar, porque todos estos datos que hoy vamos a ver volcados en estos informes son propios, son los datos que nosotros bien ofrecemos de manera generosa. Hubo siempre un buen recibimiento y un interés en que, bueno, ver qué pasa con esto, para qué, las preguntas son ¿para qué sirve? Y para qué lo vamos a usar, bueno, y todo está desarrollándose, digamos, es un primer paso que como comunidad está y que la Fundación muy bien lo explicaba siempre Alberto, los objetivos que tiene. Bueno, en este año se relevó lo que son las dimensiones sociales, educación, salud, deporte y cultura. Y por ahí vamos a ver qué deportes, nosotros en el pueblo vemos que tomamos como deporte. Los clubes, los clubes que hay no están relevados, por ejemplo, los gimnasios o todo lo que tenga que ver con otro tipo de disciplinas, ¿sí? Está todo lo que encierran lo que son clubes. Bueno, educación es la educación formal, que son las instituciones educativas, y en cuanto a salud, sí, toda la oferta que hay en salud y lo mismo en cultura. Bueno, para no hacerlo tan extenso, porque por ahí son números que después van a verlos volcados, pero vamos a comentar un poco lo que es la síntesis, ¿no? de lo que se relevó. Y lo bueno a veces es poder ver en números lo que tenemos, porque si bien decimos hay muchos docentes o hay muchos alumnos, ¿en qué nos basamos para decir hay mucho o hay poco? Bueno, los números un poco también, después hay un promedio que nos da como nos orienta, como para decir en qué lugar estamos en cuanto al sistema educativo. Tenemos 8 establecimientos educativos con 149 docentes, incluyendo los directivos, 15 no docentes, que son los auxiliares, maestranzas, y 903 alumnos.
En promedio son 103 alumnos por establecimientos, 19 docentes por establecimiento, 6 alumnos por docente. Los establecimientos por nivel educativo, lo que plantea esto es que el nivel secundario, por ejemplo, presenta 2 institutos igual que el nivel primario. Ahí lo vemos volcado como un porcentaje en el gráfico, y nosotros para quienes estamos acá y conocemos, después podemos ver lo que son las escuelas rurales, el inicial, que sabemos que hay un jardín de infantes, uno de inicial y primario, un inicial primario y secundario, que es el instituto privado, y 2 primarios, un primario y secundario y 2 secundarios. Eso después está desarrollado a lo largo del informe. El porcentaje mayor de establecimientos es público, provincial. Y bueno, y acá tenemos lo que son docentes y trabajadores no docentes. Yo voy a leer un poquito el resumen, donde dice que respecto de los trabajadores de la educación de Camilo Olós, se observa que el mayor porcentaje se desempeña en lo que es el nivel secundario. Y después los otros porcentajes están en lo que es inicial y primario, y bueno, el porcentaje más bajo es en lo que es escuelas rurales. O sea que el nivel secundario es el que el mayor porcentaje nuclear de docentes. La distribución por niveles está mayoritariamente en lo que es el nivel inicial, primario y secundario. Esto para nosotros de acá, y sabemos que está relacionado al Instituto Sagrado Corazón, que tiene los 3 niveles en una misma institución, por eso ese número que vemos en el gráfico está relacionado a esa institución. Y después los demás están incluidos en los otros niveles y en las otras instituciones. Bueno, y también se relevó lo que es la superficie, los metros cuadrados de cada institución, que también, bueno, está relacionado al instituto que tiene los 3 niveles junto al la mayor cantidad de metros cuadrados. Y acá hay como un comparativo porcentual de docentes, no docentes y alumnos de acuerdo a la superficie. Bueno, esto está como muy específico, por ahí no me voy a detener a comentarlo porque lo van a poder observar ustedes ahí, pero bueno, se puede ver también que el mayor porcentaje de alumnos está también en el instituto que nuclea los 3 niveles. La oferta educativa en sí, tenemos 3 jardines con sala de 3, 4 y 5. Una de esas instituciones posee estimulación temprana para bebés de 0 a 3 años de edad. En el nivel primario son 4 establecimientos que brindan nivel primario y disponen tanto de jornada simple como extendida. En el primario también se desarrollan jornadas de alta alfabetización, que es el primario de adultos. Y bueno, pasamos al nivel secundario, que son los 3 institutos que ofrecen la formación secundaria con jornada simple. Y las 3 orientaciones, que es Economía, Administración, Producción Agropecuaria y Ciencias Sociales y Humanidades. Bien, con respecto a la salud, se relevó los servicios de salud, las instituciones públicas, todo lo que es recursos humanos, las especialidades, pacientes y camas, y el estudio y prácticas de laboratorio y diagnóstico. En síntesis contamos con un hospital y clínica, o sea, esta es la clasificación, ¿no? Hospitales y clínicas es médicos y odontólogos, 31, hay 20 consultorios de distintas especialidades, 9 enfermeras, 14 camas de internación. Se relevó la cantidad promedio de prestaciones de cada
profesional, ¿no? 65.741 prestaciones anuales, un promedio que fue la información que fueron brindando los profesionales de la salud. Y las otras prestaciones como vacuna, laboratorio, fisioterapia, un total de 2.810 anuales. Tenemos en promedio 3 camas cada 1.000 habitantes, 2.285 prestaciones médicas anuales por profesional médico. Acá, en el caso de los odontólogos, habíamos hecho una observación porque tenemos 5 espacios de odontología donde figuran como consultorios, entonces damos la información a médicos y odontólogos. Entonces, los consultorios que hay son de las otras especialidades como fisioterapias, psicología, psicopedagogía y demás. Bueno, ahí está volcado en el gráfico. 20 consultorios, un hospital, 5 centros odontológicos y consultorios, 2 laboratorios bioquímicos y un geriátrico. Uno de los laboratorios bioquímicos la institución tiene su espacio físico y el otro está dentro de lo que es la clínica, lo que era nuestra clínica. La mayor parte de instituciones privada y municipal tenemos 2, que es el hospital y la residencia de adultos. Bueno, los recursos humanos por institución de salud. Acá los profesionales de la categoría otros, que por ahí lo vemos en el gráfico, refiere a lo que es asistentes sociales, fisioterapeutas, nutricionistas, administrativos, choferes de ambulancia, farmacéuticos, psicólogos, psicopedagogos, digamos, todas las profesiones que no están dentro de lo que es centro odontológico y en los consultorios. Ahí se puede ver el gráfico, la cantidad que hay, por ejemplo, en el hospital hay 11 médicos, 1 odontólogo, 5 enfermeras y 18 son el resto de los profesionales que acabo de nombrar. Los consultorios particulares, hay 5 médicos en los consultorios, 6 odontólogos y 34 son los distintos establecimientos educativos que recién mencionaba. En cuanto a lo que es psicopedagogo, kinesiólogo, bueno, por ahí sí es un poco confuso. El gráfico después con detenimiento se puede observar, se puede revisar mejor. Vemos que en el geriátrico, por ejemplo, nos dieron información de que hay 3 enfermeras, un médico disponible para ese espacio, 2 profesionales de la categoría otros y son 20 los profesionales. Acá tenemos 2 y 20, eso no sé bien si está están dentro del mismo color. Bueno, la atención anual por institución son 59.500 consultas anuales en lo que son los distintos consultorios, 8.000 en lo que es el hospital, 960 en lo que son los laboratorios y 28 en el geriátrico, en la residencia, que son las personas que están hospedadas, digamos, habitando. Las camas por internación son 14, que son las que cuenta nuestro hospital, que es el único espacio que cuenta con el servicio de internación. No tenemos otra institución que brinde ese servicio. Y después es el listado de largo y de las ofertas de las especialidades médicas, que son muchas y variadas. No las voy a leer todas porque va a ser como muy intenso. Pero
tenemos, sí es importante poder destacar en esto que, si bien podemos decir que son privados los servicios, tenemos una alta gama, o sea, algunos se tercerizan, por ejemplo, son los servicios, los servicios de diagnóstico por imágenes o demás. Por ahí pueden ver que si nosotros no tenemos a lo mejor endoscopía, no hacemos un camino de endoscopía, pero sí se derivan y se puede ir a tenemos profesionales que pueden después derivarnos para hacer el estudio y vuelven a venir para poder revisarlo o poder consultar nuevamente con los resultados en manos. Eso es lo importante de la oferta está planteada y la tenemos en el pueblo. Bueno, lo que es deporte se relevan las asociaciones deportivas, los profesionales y trabajadores, los asociados, la superficie, las disciplinas y las competencias en las que participan las asociaciones de la localidad. Tenemos 4 instituciones deportivas, de las cuales 3 son clubes y una escuela de tenis, que vamos a ver después. 8 disciplinas deportivas, 37 especialistas en deporte, 1.643 asociados entre dos clubes principales, porque el Club Piamontés, por ejemplo, que no cuenta con asociado, con número de asociados. 57.100 metros cuadrados para la práctica deportiva y 7 competencias deportivas en las que participa la localidad. Esto es lo que es cuando son federados o ganan los distintos torneos y competencias que participan. Un promedio de 44 asociados por profesor, 35 metros cuadrados por asociado, es un montón. Y bueno, ahí cuentan obviamente las canchas de fútbol, que son las que más espacio tienen, y 235 asociados promedio por competencia. Entonces tenemos 3 instituciones deportivas y una escuela de tenis, que ahí podemos ver. Una de las instituciones es una asociación mutual, las otras 2 son asociación civil, y la escuela de tenis es de carácter privado, si bien cuenta con el apoyo municipal, está en manos de un profesor que es el que lo regula, digamos, los alumnos y demás. Y ahí tenemos que tienen 37 trabajadores vinculados a la práctica deportiva y 26 a otras tareas como administración, logística y limpieza. Tenemos 1.603 asociados que están relacionados con la práctica deportiva en los 3 clubes y 40 que son los alumnos, por decirlo, de la escuela de tenis. Los metros cuadrados son 56.900 que reúnen los clubes, y bueno, la inversión de la cancha de tenis 200, que se utiliza, hay 2, pero estamos utilizando solo una. Bueno, y las disciplinas deportivas tenemos bocha, fútbol, gimnasia deportiva, natación, pádel, patín artístico, tenis y vóley, variadísimo. Compiten en la Liga Regional de Fútbol del Sur, Federación Cordobesa de Gimnasia Deportiva, Asociación de Vóley No Federada, Federación Cordobesa de Natación, competencia de patín, competencias locales de fútbol y competencias de tenis. Bueno, respecto a cultura, se relevó todo lo que es las instituciones culturales, las organizaciones públicas y privadas, los recursos humanos, asistentes y espectadores. Por supuesto que todo es estimativo, porque no es fácil por ahí regular ese tipo de números. La superficie disponible para desarrollar las actividades culturales y la oferta cultural. En síntesis, lo que tenemos son 17 instituciones culturales, 92 docentes y trabajadores culturales, de los cuales acá también se relevó los que
son colaboradores y voluntarios, no necesariamente son trabajadores asalariados. 9.928 asistentes en los eventos culturales, promedio, 2.104 metros para las actividades culturales y 16 disciplinas culturales. Después esto quizás nos quede interpretar todos estos datos, ¿no? Por el día Alberto nos va a poder abonar un poco las relaciones que tenemos, porque de pronto los metros cuadrados para las actividades culturales, si vamos a una sala, llevamos adelante un taller, bueno, puede ser de 35 o 40 metros cuadrados, puede reunir de a 2 o 10 personas, eso depende de los momentos, del tipo de taller, del tipo de actividad. Hay mucho espacios culturales, sí. 17. Que una vez no, claro, no tiene cuantificado. En esto no puedo con los dedos, cuenta como espacio cultural, no sé, tal, que los tenemos identificados rápidamente, pero se toman también las escuelas de danza. Sí, ahí los vamos a ver en detalle. En promedio da 108 asistentes por docente y trabajador cultural, 124 metros por institución cultural, 6 docentes y trabajadores por disciplina cultural. Los espacios culturales según el tipo de institución, acá está un poco más detallado en el gráfico. Tenemos los medios de comunicación 6, que en esto cuenta lo que es las radios y el cable. Las escuelas de arte están, en esto está lo que es Libertablas, un taller de arte de carácter privado, y las escuelas de danza también figuran. El área municipal de cultura es 2, tiene lo que es el centro cultural, y también figura lo que es el área municipal de cultura la Universidad Popular, el centro de jubilados, la biblioteca popular, un museo y un centro recreativo de adultos mayores, que como este es reciente, quizás no están los datos tan específicos de la cantidad de asistentes a los talleres. El Libertad estaría dentro de la escuela de arte. Sí. Los espacios culturales por tipo son 7 de gestión privada, 5 de gestión público-municipal, 2 asociaciones civiles sin fines de lucro, una asociación civil y una cooperativa, que ahí entraría lo que es el cable, el medio de comunicación, el cable canal. Y las radios, por supuesto, están dentro de lo que son las pequeñas privadas. Profesores, periodistas y otros trabajadores culturales por espacio cultural, tenemos 28 en lo que es escuela de arte, 20 en lo que es el centro de jubilado, y ahí cuenta lo que hablábamos antes, que no son trabajadores, a lo mejor uno ve que va y hay una chica que está en la recepción y es como trabajadora asalariada quizás, pero contempla a todas las personas que están abocadas a ese centro trabajando. 19 en medios de comunicación, 13 en el área municipal de cultura, 8 en la biblioteca popular, lo mismo esto, hay 2 personas que están con un trabajo remunerado y el resto figura como colaboradores y voluntarios. 3 en el centro recreativo de adultos mayores, que ese número posiblemente se pueda haber modificado en lo que fue desde que se hizo el relevamiento hoy, porque llevaba ya más tiempo desde que se creó, y una referente en el museo. Asistente por espacio cultural, esto es promedio y son los datos estimados que nos fueron brindando, 3.900. En esto tiene que ver con los asistentes a talleres y asistentes a eventos culturales como una peña folclórica, un taller de danza y demás. 3.900 en el área municipal de cultura, 3.000 en la biblioteca popular, en el centro de jubilados 1.500, 1.328 en las escuelas de arte y 200 en los medios de comunicación. En esto tiene que ver, se refiere a los medios de comunicación a las personas que asisten quizás a hacer una nota, una entrevista, y también es
me decía Andrés charlando era que por ahí se hacen telefónicas y ya en el caso de Eduardo Quique tiene su radio online, no está la presencia, pero sí está la asistencia a esos medios. No se tomó la llegada que tiene la radio al público, sino en sí la asistencia de personas a la comunicación. No, claro, porque la radio en sí no es fácil saber el espectro que tiene de audiencia. Y más ahora con los cambios tecnológicos que ahora puedes tener a lo mejor los seguidores en una red social, te resulta más fácil, pero en la radio no. Bueno, la superficie por espacio cultural, la Biblioteca y Cultura de Salón en la clasificación 790, el Centro Recreativo de Adultos 700 metros cuadrados, la Sala Multiespacio 165, Escuela de Danza 135 metros cuadrados, medio de comunicación un promedio de 112 metros, el Museo 112 también, y la Casa Cultural y Vivero Nativo. Ustedes si van a ver eso es la clasificación que se le otorga. En el caso de Camila al lado es Casa Cultural, Centro Cultural. Las disciplinas culturales son variadas también: letras, patrimonio, teatro, danza y peña, música, canto, actividades socioculturales, radio y televisión, biblioteca, formación artística, actividades culturales, museo, tejido, bordado, cine, dibujo, y seguramente están siempre en movimiento porque están los que son más o menos fijos y los que se van creando año a año. Pero tenemos una oferta cultural importante. Y acá, bueno, está más en detalle todo lo que son las clases y talleres. Y están ahí detallados todos los talleres que se dan en los distintos espacios culturales. Por ahí vemos las clasificaciones que a lo mejor nosotros no nos es familiar el nombre, pero como danzas urbanas, quizás en una contemporánea, en un taller. Bueno, como actividades y exhibiciones culturales a nivel local, tenemos actividades socioculturales, fiestas populares, anuales, eventos, encuentros comunitarios, apoyo, un fuerte apoyo a la actividad cultural independiente. Esto está mayormente nucleado por nuestro municipio. Encuentros culturales, muestras y exhibiciones de danzas, peñas, encuentros forales, muestras de artesanía, presentación de libros, espectáculos, recitales, maratones de lectura. Esto fue toda la información que se fue volcando a través de los distintos espacios, lo que cada espacio lleva adelante en sí, y después cada uno participa a su vez en lo que otro espacio realiza. Proyección de audiovisuales, proyecto de cine y teatro en Ruyen junto al CEICA, ahí están las relaciones interinstitucionales también, que son muy importantes. En cuanto a teatro, presentación de obras de teatro, Noche de los Teatros con la Agencia Córdoba Cultura, y la formación es parte del programa del INT, el Instituto Nacional de Teatro. El Museo Histórico del Centenario, y cuenta con el Centro de Estudios Históricos. La biblioteca ofrece consulta de libros, actividades culturales, forma parte del programa de estímulo a ediciones literarias de la provincia de Córdoba y también lleva adelante actividades de promoción de lectura. Los medios de comunicación: tenemos un canal de televisión local con programas informativos de cultura general, 5 señales de radio con programación variada, que tiene que ver lo que es política, espectáculo, económica, y una de las emisoras transmite por internet, que tenemos aquí al referente de nuestra radio. Hoy, bueno, también todas las radios tienen su canal de internet para emitir su informe. Bueno, hasta ahí llegamos con información, con los datos codificados, los gráficos. Está bueno por ahí consultar, o si alguna cosa aprovechar, si está abierto, si alguien tiene alguna duda o alguna
preguntas que quieran ustedes hacer, como para tener en cuenta. Y también se realiza, igual está impreso, ¿no? También el análisis, que ahí, bueno, lo que hace el análisis es comparar un poco con los medidores a nivel nacional, regional y provincial. Por ahí, para no extendernos más, no quitar tiempo que se haga eso es más fácil llegar desde una lectura, pero ahí van a poder ver que en algunos aspectos estamos por encima del promedio o estamos parejos con el promedio nacional y en otros estamos por debajo. En cuanto ahí está, algunos por docentes, algunos por establecimiento. Bueno, es muy interesante tener ese tipo de información porque nos indica de alguna manera en las cantidades, que a veces no las tendríamos de otra forma si no fuese con este tipo de trabajo. Bueno, ahí por ejemplo hay una como conclusión, dice, Camilo Aldao se ubica por encima del promedio del país en varios valores, como en cantidad de docentes por alumno, por ejemplo. En el nivel medio todos los indicadores son considerablemente mejores. Y los lugares de menor población tienen un promedio menor de alumnos por docente en comparación con el promedio nacional. Se observa en Camilo Aldao un 15% menos de alumnos en nivel inicial, mientras que en primaria y secundaria un 35% menos. Bueno, estos son indicadores que está bueno revisar. Cuando hablabas de educación inicial, que decías de jardines y de estimulación de cero, ¿es la casa cuna? No, es en Cerca. Esa información la brindó. Porque no es jardín. Claro, no. En el jardín los chicos lo transitan tanto en el... Claro, no. Cerca tiene en el nivel inicial, ofrece en ambos niveles iniciales de la escuela. Claro, sí. Integrado. Está integrado, tal cual. El servicio lo ofrecen desde esa institución. No, la casa cuna no fue relegada. Es informe. No. Son las instituciones formales. Sí, está buena esa aclaración. Bueno, esto sería como en grandes rasgos la información. Más que agradecer y bueno, yo armé un video representativo, ¿te parece que lo pasamos ahora? Que fue un poco pensado desde qué lugar nos ubicamos para entender dónde nos encontramos. Y a mí me pareció importante. Después veremos cada uno cómo interpreta cómo recibimos, ¿no?, las imágenes, la información, y salió bueno por ahí abrirlo a debate, pero si hay tiempo. Una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas, el papel picado. La ciudad desaparece. La rutina se olvida. Solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias, maldiciones, y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado.
misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores, todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Y bien sabe este jugador número 12 que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme, como bien saben los otros 11 jugadores que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha que no se ha movido de la tribuna celebra su victoria. ¡Qué goleada les hicimos! ¡Qué paliza les dimos! O llora su derrota. Otra vez nos estafaron, juez ladrón. Y entonces el hincha se va. El sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden aquí y allá algunas hogueras de fuego fugaz, mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. Yo, que ha sido nosotros. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde, y el domingo es melancólico, como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval. Puedo compartir un poquito por qué el fútbol y por qué elegí las imágenes. Y a mí me pareció que en el fútbol, si bien yo no voy a la cancha, no fui nunca, y
la verdad que fui y quedé maravillada porque encontré como respuesta a un montón de preguntas que me hacían. Como por ejemplo, ¿dónde están las Vivaldi? Están en la cancha. Ahí encontré niños, jóvenes, adultos, música, poesía, canciones creadas por ellos, baile, si se quiere, también. Y está la rivalidad y está el amigo y estamos separados en la cancha en dos tribunas y en la plaza y en la escuela estamos todos juntos y en los pueblos pasa mucho esto y todos lo hablamos muchas veces, ¿no? Y las rivalidades Boca Juventud, peronista radical, no sé, religiones, las religiones ya no tienen esas discusiones, pero digo, después nos encontramos en un montón de otros aspectos, de otras dimensiones, y la juventud participa, la juventud es parte de eso, y se hace parte de la cancha, se apropia de un color, se apropia de una canción, de una letra. Bueno, en lo personal, interpreté todo eso, está abierta la interpretación, puede ser juzgado y cuestionado desde 1000 lugares, o sea, no sé. Bueno, algunos nos saludamos en el Congreso. Nosotros primero, desde la Fundación Colsecor, el Consejo de Administración de nuestra integración, que es una entidad que ya reúne 240 cooperativas en la Argentina, en 20 provincias. Nacimos en la provincia de Córdoba con 13 cooperativas, pero bueno, ya esto se pudo generar un espacio realmente federal, muy representativo, con un volumen, con una densidad asociativa muy interesante, de un espacio geográfico de la Argentina de pequeñas y medianas comunidades, donde están las cooperativas de servicios públicos, comunicacionales, esenciales. Y para nosotros siempre estar conectados con nuestros territorios locales, con nuestras comunidades y conocerlas, nos da la posibilidad de establecer canales de comunicación para que esta parte de la Argentina, muchas veces no tan considerada o escasamente considerada o anulada en las consideraciones, podemos decir también, tenga un lugar relevante en la toma de decisiones, considerando que es una Argentina que mira al mundo, produce para pensar una Argentina también a escala global, con naturalmente los contextos socioeconómicos, que bueno, en esta parte nos detenemos en observar las infraestructuras de dimensiones sociales, ¿no? Esto que señalaba Karina, salud, cultura, deportes y educación. En otros años hemos hecho la infraestructura económica, así como el tercer sector y el sector público local. Así que primero traerles el saludo de toda la dirigencia cooperativa de nuestra gobernanza. Esta institución es hija de otra integración cooperativa. Nuestra integración madre, podemos decir, está pronto a cumplir 29 años, que es Colsecor Cooperativa, que nos desarrollamos en las comunicaciones de internet, de la vieja televisión por cable, que muchos de alguna manera que todavía siguen viendo más allá de las plataformas, que tenemos la propia plataforma Sensa, por supuesto, que es la plataforma de contenidos del cooperativismo. Claro, y desarrollamos estos servicios de contenido que también va al asociado usuario de cada comunidad. Hace ya 6 años, pronto vamos a cumplir los 6 años, se creó la Fundación Colsecor. Esta integración dijo, bueno, tenemos una agenda productiva de las comunicaciones hay que pensarlas de manera transversal, es decir, que son desarrolladas estratégicamente porque impactan en el proceso educativo, impactan en el proceso de creación de iniciativas del orden de lo privado, de la iniciativa empresaria, de los saberes de los nuevos yacimientos de trabajo que se van a constituir, de una digitalización que ya podemos decir establece un nuevo paradigma donde hay que hablar de una economía digital,
ya el comercio electrónico lo vimos en un momento excepcional como la pandemia, nos dimos cuenta que es una realidad que está pegada, la llevamos prácticamente con nosotros y no se detiene en ningún momento. Entonces, esa transversalidad de las comunicaciones implicó que también la integración cooperativa pueda pensar en una perspectiva más 360, ¿no? Donde nuestras comunidades, con nuestras cooperativas, las podamos entender en todos sus matices. Y esto implica este primer proyecto que nació en el 2019, que fue el relevamiento social comunitario, donde ya tenemos todas las 3 experiencias con recorridos, con mucho volumen de realidades locales, con información relevante, y bueno, y otros proyectos que después, si hay unos minutitos, les comento de la Fundación que se fueron plegando a este proyecto estructural. En este marco, decir lo siguiente, digo, yo miraba las dimensiones sociales de Camilo Aldao y de alguna manera lo que sucede en términos de infraestructura de salud, de educación, de cultura y de deportes está bastante en el promedio de localidades de nuestra geografía. Muchos le llaman la Pampa Gringa, bueno, el corazón productivo de la Argentina. Nuestros pueblos se parecen bastante. Hay algunos matices, puedo decir que, por ejemplo, la educación pública de Camilo Aldao es preponderante ante iniciativas del orden más de gestión privada / pública o inversamente proporcional que hay en otras localidades, donde lo preponderante son más colegios parroquiales y que obviamente tiene relación directa con la educación del orden público, pero no dejan de ser un espacio de organización más de lo privado que de lo público. Acá se ve un protagonismo importante y me parece que eso cobra valor. En términos de educación podemos decir que Camilo Aldao está mejor que el país, ¿sí? Quédense con ese título. El promedio del país es un promedio bastante, podemos decir, horrible desde el punto de vista de lo que sucede en términos de infraestructura, de recaudación de docentes frente a cantidad de alumnos, todo lo que repercute en términos de estos datos puros, duros, en términos de calidad, que después les voy a traer algunos resultados de estudios cualitativos que hicimos con juventudes justamente el año pasado. Pero el promedio del país no está bien en términos educativos. Cuando uno va a las pequeñas y medianas comunidades y a nuestra geografía, se encuentra que en infraestructuras de educación está mejor esta parte de la Argentina que la parte de la Argentina metropolitana, ¿sí? Allí hay un contraste. Por eso a nosotros nos gusta pensar, es decir, cuando son datos de Argentina, ubiquemos los datos en qué parte de Argentina, porque no toda la Argentina se puede entender de la misma manera. Tenemos realidades bien diferentes, somos un país federal, pero hay que ingresar en los territorios para ver los niveles de conocimiento que podemos tener y donde nos vamos a encontrar que hay distintos niveles de productividad, de desarrollo más industrial, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel educativo sucede eso. A nivel salud, acá va el plan A y el plan B, el contraste. A nivel salud, cuando ingresamos a nuestras comunidades, a las pequeñas y medianas comunidades, podemos decir de 10.000 habitantes, en el rango de las localidades hasta 10.000 habitantes, los déficits allí aparecen fuertemente. No tanto diría en infraestructura, porque hay infraestructuras de alguna manera que fueron creadas con una idea de expansión de la comunidad en otro tiempo. No hay actualización de infraestructuras del orden de lo tecnológico, pero lo que podemos encontrar es que no hay tanto trabajo, conocimiento en términos de salud aplicado en profesionales, en enfermeros, en especialidades médicas, etcétera, etcétera. Es decir, hay un país altamente concentrado en los territorios metropolitanos de los saberes de la salud.
¿sí? La llegada a nuestros espacios territoriales, la verdad, cuesta mucho porque no hay infraestructuras que puedan contenerlo, no hay espacios, entre comillas, atractivos para decidir esa residencia, esa sociabilidad que puedan tener y encontrar en términos comunitarios esos profesionales. Entonces nos faltan enfermeros, nos faltan médicos especialistas. Ahora, la pregunta que yo les hago es la siguiente. Si uno vive en la zona metropolitana, en cualquier, la zona metropolitana de Rosario, de Tucumán, de Córdoba, ni hablar territorio AMBA, ¿cuánto uno se tiene que desplazar de un lugar a otro habitualmente para hacer casi cualquier cosa? Yo diría, piensen en una hora. Entonces, cuando pensemos en aquello que tenemos, también tenemos que pensar aquello que rodea, que está en el que está inserto en una determinada microrregión Camilo al Lado. Es decir, Camilo al Lado no puede ser pensado sin considerar Marcos Juárez. Digo, capaz que metí la pata de una rivalidad con Marcos Juárez. Pero digo, hay que considerar a Marcos Juárez en este espacio regional de convivencia. Digo, sí, o el hospital de Corral de Busto. O Corral de Busto. Entonces, digo, muchas veces... bien, Pose, digo, yo vengo de Pose recién y me parece, digo, no fue tan larga la distancia. Entonces, digo, porque en pandemia pensábamos en clave de qué tengo acá si me pasa a mí, ¿no? Entonces, yo veía el tema de las camas, ¿se acuerdan? La cantidad de camas, como las camas no iban a terminar de resolver una problemática de una pandemia como la que estábamos viviendo, pero sin embargo necesitamos ese elemento de infraestructura de atención sanitaria, profesional, médica, relativamente cerca. Y en realidad nuestros pueblos deberían pensar en infraestructuras de movilidad que vayan a la urgencia y al desplazamiento rápido, y que en esos 30 minutos, hora y media, la persona pueda ser asistida. Es decir, necesitamos pensar en claves de infraestructuras sanitarias móviles. De alguna manera, establecimiento de infraestructura en espacio físico, las zonas metropolitanas, porque allí es otra dinámica. Pero digo, lo tenemos que pensar muchas veces en las claves propias en las cuales nuestra realidad sucede, ¿sí? Entonces, en términos de salud, así los promedios estamos por debajo del promedio del país, ¿sí? En cantidad de enfermeros, en cantidad de especializaciones, en metros de infraestructura, etcétera, etcétera. En términos de deportes, allí hay un signo altamente positivo, creo, porque incorporen esta información, este dato. Prácticamente la ciudadanía argentina hace actividades deportivas muy lejos de los clubes, ¿sí? Muy lejos de los clubes. Cuando uno va a esta Argentina particular de Camilo al Lado, muchas personas de Camilo al Lado van a los clubes. Entonces, digo, el 3% de los que practican actividades deportivas lo hacen en espacios públicos, en espacios privados en gran medida, algunos espacios de desarrollo de políticas públicas, de secretarías de políticas deportivas, de una provincia con un programa determinado, pero en general no sucede la actividad deportiva de los clubes. Cuando uno va a los pueblos, fundamentalmente de 10.000 habitantes hacia abajo, se encuentra con clubes altamente atractivos, dinámicos, hiperpropositivos. Digo, allí hay esta dinámica que vos señalabas, que es impactante de lo que sucede en el hecho deportivo del partido de fútbol, es la que se vive a las 4 de la tarde, a las 11 de la mañana, cuando no está el partido de fútbol, pero hay un club activo, ¿no? De puertas abiertas, encendido, y un ámbito de sociabilidad mucho más amable que genera comunidad, ¿no? Pues ahí se planteaba
el tema del hecho popular. Y yo digo, vieron que lo popular está remanido, es un término también de pujas de sentidos también, ¿no? Me parece que por la dinámica de lo que uno puede ver con las distancias, por supuesto, de no vivir en Camilo al Lado, es que allí yo apreciaba un hecho de comunidad, un hecho comunitario, porque se encontraban estos dos clubes, había una convivencia, digo, más allá de algún enojo un poco exacerbado, que podría haber. Que hay de todo. Hay de todo, por supuesto, pero no había violencia social, había una convivencia social en un clima de vivencias de pasiones, podemos decir, ¿no? Con lo que implican todas las vivencias pasionales. Pero había un hecho de comunidad. Entonces digo, a nivel de deportes veo ahí un elemento muy, muy potente, muy activo, muy por arriba de lo que sucede en la Argentina promedio en los espacios donde sucede la actividad deportiva. Por la disciplina, por la cantidad de profesores, podemos decir, personas que están abocadas a la docencia de la actividad deportiva, las competencias, lo que se ve allí también es algo muy convocante y estabilizado, porque esto no se puede hacer, digo, esporádicamente, ¿no? Tiene como una dinámica estable. Y el elemento que me parece interesante desde el punto de vista también de todo lo que es la productividad cultural, donde allí sí podemos decir que hay contraste en los pequeños y medianos pueblos donde las productividades de infraestructuras culturales ha bajado. Digo, yo ahí estoy viendo que hay una merma de aquello que habitualmente sucedía. Digo, está costando mucho reorganizar los espacios culturales. Ahora, acá lo que veo es un elemento. Yo me quedé con los casi 60.000 consultas médicas. Y me quedé con las casi 10.000 asistencias a eventos culturales. Es impresionante la cultura, lo potente que es. Digo, pensemos en las consultas médicas variadas. Una persona desarrolla capaz que 5, 6, 10 consultas, personas en edades avanzadas, muchas más tal vez, pero pensemos que esto fueron actividades culturales 10.000 veces en Camilo al Lado. Digo, nos puede parecer poco, mucho, pero si lo ponemos en una relación comparada, por supuesto imperfecta, lo estoy haciendo con las consultas médicas, pero van a ver que es realmente muy fuerte lo que sucede en términos de asistencia, de participación activa de la ciudadanía de Camilo al Lado en cultura. Así que interesantísimo el RESCOM, los datos que ha arrojado, pero fundamentalmente los elementos que podemos pensar. Nosotros siempre decimos algo, esto es una aproximación a la realidad de Camilo al Lado. No es la realidad de Camilo al Lado, ¿sí? Acá pueden faltar algunos datos, hemos hecho un esfuerzo grande para tratar de estar lo más cerca de aquello que puede estar sucediendo en una ventana de tiempo que fue junio, julio, agosto, algo de septiembre del año pasado, ¿sí? Entonces sacamos una foto, nos aproxima a una realidad. Cuando empecemos en la línea de tiempo histórico a ver cómo va a estar Camilo al Lado de acá al 2030, en estas dimensiones vamos a decir, Camilo al Lado está estabilizado, Camilo al Lado está evolucionando, está escalando en infraestructura, en más enfermeros, de acuerdo a la cantidad de densidad poblacional que tenga en aquel momento, o vamos a ver deterioros, fragilidades, vulnerabilidades en esa línea de tiempo histórico. Para esto sirven los datos también, ¿no? Para, como decía Karina, estabilizar un proceso. Esto a nosotros nos ha motivado de la Fundación para que este año comencemos una experiencia de un estudio cualitativo de estas dimensiones sociales de la Argentina. Vamos a agarrar 50 localidades de la Argentina y vamos a tener
un trabajo en profundidad con responsables de los espacios educativos, de salud y de deportes, donde vamos a ver cómo sucede el proceso de sostener la gestión institucional de proyectos, en este caso de salud y de deportes, en 50 localidades de la Argentina. Es decir, vamos a abrir la cabeza de los directores las personas a cargo, las dirigencias, y ver qué está sucediendo, que nos puedan contar de primera mano un nivel de detalle de cómo es la vida de la sostenibilidad institucional en estos dos campos sociales tan importantes como son deporte y salud. Por eso los hemos puesto en hermanado, porque hay un dato. En Argentina la actividad deportiva es muy escasa. Digo, no la actividad deportiva de competencia. Digo, el argentino está bastante haragán para actividad deportiva, podemos decirlo así. Entonces, digo, vamos a mejorar las condiciones de un buen vivir comunitario en la medida en que podamos hacer crecer también la oferta, los ámbitos de encuentro para que las personas hagan deporte y para sentirse mejor también y más cerca, y con otras agendas también a las agendas de exigencia, de urgencia, de desesperaciones que puede haber en determinadas cuestiones que pueden venir de un momento económico que alguien puede transitar, de dificultad, o muchos o mayorías, independientemente de eso, ¿no? Entonces digo, estos ámbitos como la cultura, como el deporte, son espacios fundamentales. Nosotros decíamos, en la pandemia hay que tener esas puertas preparadas, abiertas, porque la gente vivió un encierro que la ahogó, que la hizo sentir muy mal y necesitaba encontrarse. Y primero es encontrarse con alguien en la vereda, pero después es regresar al club, ¿sí? Entonces, por eso son tan importantes en la vida comunitaria. Sencillamente eso, ese es un panorama de análisis que podemos ofrecer. Está el análisis que lo van a ver en la relación de los promedios nacionales en detalle. Ahí se van a poder sacar muchísimas conclusiones. La idea es que este ámbito no sea positivo solamente, sino que también inicie un proceso de conversaciones del orden público, vos como intendente, que las personas institucionales con responsabilidades, muchas veces está bueno que tengan sobre un conocimiento o una aproximación a la realidad que genere un conocimiento del orden de lo comunitario, ayuda a pensar nuestros espacios del orden de lo comunitario, ¿no? Hay una comunidad que está bastante armonizada. Estamos en una Argentina bastante nerviosa, con muchas dificultades. Por momentos se avisoran y se crean expectativas de futuro en un determinado momento, en una coyuntura. En otros hay un ahogo, un encierro, un pesimismo. Bueno, estamos conviviendo con distintas percepciones. Lo que acá se ve es que alguien puede entender que su espacio más próximo es amigable. Hay una suerte de orgullo de la comunidad. Esto nos arrojó los datos con el estudio cualitativo con juventudes de la Argentina, y con esto cierro. Pero hicimos un estudio cualitativo con 50 jóvenes de la Argentina. Cuando uno le preguntaba cómo era su relación, qué pensaba de su pueblo, 50 jóvenes de 25 localidades diferentes, ¿sí? Había un orgullo de ser del pueblo, una admiración por lo que habían hecho generaciones pasadas con instituciones en las cuales ellos participaban. Su abuelo había participado de la cooperativa agropecuaria, el tío era parte de la gestión que llevaba adelante el club. Había una proximidad, vuelvo a esa idea, entre juventudes y pueblo. Las expectativas muy amplias. Algunos ir a conocer el mundo, otros formarse en
el desarrollo de las tecnologías, diría mayoritariamente, cuando uno le preguntó a esos 50 jóvenes de 25 pueblos diferentes, ¿qué entendés que tenés que saber para desarrollarte? Prácticamente no encontramos joven que nos haya dicho otra cosa que aprender tecnologías, ¿sí? O sea, las tecnologías no solo están con nosotros, convivimos, producimos, sino que están entendiendo que tienen que aprender tecnologías para todo lo que viven, ¿sí? O sea, ¿de qué manera en la comunidad hay un espacio para pensar propositivamente todas esas inquietudes que están depositadas en aprender tecnología? Cuando le preguntamos a los jóvenes qué tan cerca estás de pensar en un futuro cercano con la productividad agropecuaria, agroindustrial, considerando que vivís en un pueblo donde el contexto económico es en general agropecuario, agroindustrial, ganadero, muy lejos. No se sienten trabajando en el campo. Cuando le dijimos que las tecnologías pueden ser aplicadas al campo, sí, pero no. Otro elemento para considerar. Tenemos que ver de qué manera se genera también un interés asociativo entre tecnología, campo y en estas percepciones de la juventud. ¿Iba a decir algo? No está tan fácil porque cada vez necesita menos mano de obra. O sea, tecnología hace la necesidad de mano de obra. Exacto. Salud pasa a similar. Bien. Las especialidades cada vez se nutren más de lo que es aparatología. Bien. Claro. Aparatología. Claro. O sea, ¿cómo atraemos a los médicos si no podemos tener aparatología? Porque la aparatología es muy costosa para una localidad de 4.000 y pico habitantes. Van de la mano. Hay un choque en esas realidades, por eso estaba viendo que ya antes de acostumbrarse a cómo llegamos nosotros a los centros donde esté esa tecnología, más que, por lo menos en esta realidad. Tal vez dentro de 10 años la aparatología sea mucho más fácil de comprar y la tengamos nosotros acá, y entonces ahí hay gente que elija por la tranquilidad de los pueblos venir. Pero hoy lo que es el profesional médico o el especialista necesita tecnología y no se la puede brindar la localidad con esta cantidad de habitantes. Hay un choque. Sí, tal cual. Hay muchos jóvenes que piensan que pueden trabajar para el mundo viviendo en cualquier lugar. Esto ya está considerado. Digo, consideren que alguien de aquí puede trabajar para Luxemburgo y que va a estar trabajando cuando muchos de ustedes están durmiendo, ¿sí? O sea, hay ya un nivel de interpretación de que el mundo está en la conectividad, ¿no? Y que si tengo un saber me puedo establecer en un espacio productivo que puede estar muy lejos, a miles y miles de kilómetros de estos territorios, ¿sí? Ganar el dólar. Exacto. Bueno, este elemento. Digo, la consideración de la carrera terciaria, universitaria, un elemento de primera magnitud para la consideración es si es redituable económicamente. A veces hasta se puede renunciar, entre comillas, desplazarse un poquito del eje del gusto, de aquello que me gustaría hacer, pero lo que evalúo como primera magnitud es si es redituable, digo, ¿no? Hay un hallazgo ahí del orden de lo práctico, de lo sostenible, de las dificultades, por supuesto, de vivir en una Argentina tan inestable, de distintas generaciones, donde han visto padres en inestabilidad económica, familiares, etcétera, etcétera. Digo, hay un elemento ahí interesante, un elemento de género que quiero traer, y ahora ya está. Si no me van a ver, o sea, está la idea del almuerzo, de todo, me imagino la siesta, digo, ya, por favor, terminar. Pero hay un elemento de género que nos pareció muy curioso. Hay muchos jóvenes acá, yo voy a decir la palabra Susanita, y van a decir a quién se refiere. Hay otros con una edad un poco más avanzada que cuando decimos la Susanita, todos más o menos nos configuramos, ¿no? Esta idea de la Susanita de querer tener
construir su familia, el proyecto de la vida estable con un esposo, con hijos, con la casa, con el perro, con el jardín, yendo de vacaciones una vez al año o 2 veces al año. Había un proyecto imaginario hace décadas de muchas Susanitas, ¿sí? Bueno, lo que les quiero decir es lo siguiente: lo que nos encontramos fue con proyectos susanitos, ¿sí? Los varones están pensando más en tener una familia, en ser padres, en establecerse, en tener una casa, y las juventudes, las mujeres, no tanto. Puede aparecer más tarde, no es algo que me esté ocupando, no lo tengo por lo menos tan marcado. Entonces hay menos Susanitas y hay más Susanitos, digo, como alguien puede decir de color, y capaz que es estructural, es central esto, pero hay un cambio de paradigma, ¿no? Que los quería compartir porque realmente fue muchas veces en los prejuicios, los preconceptos, uno puede decir, bueno, esta sociedad está generando patrones culturales que no los modifica tanto. Bueno, se están modificando los patrones culturales también en ese campo, ¿sí? Los resultados los vemos en los pueblos, también porque la baja de niños, se comienza. Nacimiento es un poco el resultante. Va por ahí. Bueno, muchas gracias. Este año otra vez la municipalidad tuvo el agrado de considerar esto con interés municipal, así que si quieren pasar al frente para sacar una foto y lo escuchamos en internet. Sí, por favor. Pero hablar primero y después no, bueno, fue acá hicimos un decreto donde lo consideramos de interés general, así que va a estar nuestro proyecto de este año, bueno, compartir cosas. Así que ahí no sé si le entregan el decreto. Sí, Gracias.